Empezamos ya ahora la segunda clase. En la clase de hoy trabajaremos básicamente con la idea de las funciones, el concepto de función. Trabajaremos distintos conceptos relacionados con la función. Este tema creo yo que será el más sencillo, el que nos costará menos de toda la asignatura. Será mucho más complejo y más dificultoso y más importante para el examen los siguientes temas de continuidad y derivabilidad. Esos temas los veremos el día siguiente, hoy miramos la parte correspondiente a funciones. Antes de nada definimos el concepto de función, ¿de acuerdo? Hablamos siempre de la función de una variable real en un dominio predeterminado, que corresponde básicamente, es una regla que asigna a cada uno de los posibles valores de x que se encuentra en el dominio, a cada uno de los posibles valores de x le asigna un único valor real, ¿de acuerdo? Un único número real. Entonces, es una regla, yo planteo una x y me aparece un valor. Se representa generalmente de la siguiente forma. Planteamos fx, que es la imagen de x, que es la función como tal, y aquí una función, por ejemplo, x cuadrado más 2x, ¿de acuerdo? Entonces, cuando trabajamos con un polinomio, como es este caso, sea del grado que sea, siempre plantearemos que el dominio son todos reales. El dominio corresponde a todos los posibles valores de x que la regla de la función se cumpla, es decir, que me otorgue un valor único y real, ¿de acuerdo? Si yo planteo aquí distintas x, obtendré un único valor real, es decir, un único número real. Esta es la información de dominio. Entonces, la función como tal se considera que cuando yo planteo una x, obtendré un valor que a veces, si trabajamos con dos dimensiones, corresponde a la y y la x, ¿verdad? Y que corresponde al eje de ordenadas y la x al eje de abscisas generalmente. Entonces planteamos la información de la función, que es, repito, una regla que asigna a cada valor de x un único valor real, siempre y cuando esta x pertenezca evidentemente al dominio de la función. Para ello es importante, en primer término, estudiar el concepto de dominio. Cuando hablamos de dominio de la función, repito, estamos hablando de todos los valores plausibles de x para que se cumpla la definición propia de la función, es decir, que asigne un único número real. Esto es el dominio. Evidentemente, si trabajamos con polinomios, el dominio de la función serán todos los números reales, ¿de acuerdo? Para plantear el dominio de la función, podemos plantearlo de muchas formas, ¿de acuerdo? Se puede plantear con intervalos. Es decir, si yo hablo de un polinomio como este, podríamos plantear mediante intervalos que fluctúa. Son cualquier valor que la x pertenezca al intervalo correspondiente desde menos infinito hasta más infinito. Evidentemente, ambos extremos abiertos. Cuando trabajamos con infinitos, nunca trabajaremos con intervalos cerrados. También podría plantear el dominio de la función como cualquier valor real o que la x pertenece a los reales, ¿de acuerdo? Podríamos plantear algo de esta forma en este caso. Sería en este caso el dominio de la función en cuestión. Se puede plantear con intervalos o que la x pertenece a reales o que la x pertenece a ciertos valores. En este caso es la misma información correspondiente. A partir de aquí hay tres casos importantes que iremos viendo en la asignatura y que ya empezaremos viendo ahora mismo, que son el dominio, evidentemente, no serán todos reales en tres casos muy básicos, que es cuando trabajamos con algún cociente, una división, ¿de acuerdo? Cuando trabajamos también con raíces, es decir, radicales, si recordáis, ¿de acuerdo? Y también, o tampoco será todos los reales, cuando trabajemos con logaritmos, ya sean logaritmos de cualquier base. Nosotros trabajaremos generalmente con logaritmos neperianos, pero cualquier logaritmo sería un ejemplo donde el dominio no correspondería a todos los reales. Vamos a mirar esta información, ¿de acuerdo? Para ello tenéis un ejemplo en la información del dossier, por favor, en la página 7, parte central superior, ¿de acuerdo? En este caso tenemos tres funciones. El ejemplo 1. La primera función nos plantean en este caso 1 entre x. Evidentemente, repito, tenemos que mirar en qué valores la x no me aporta, no me asigna un único número real.
Entonces voy a comprobar para saber en qué lugares el dominio de la función es el correspondiente. Para ello, ¿qué hacemos? Miramos, evidentemente, si yo hago una división donde el denominador sea 0, este valor no existe, ¿verdad? Por lo tanto, tenemos que mirar donde el denominador sea 0. En el resto de valores, cuando no sea 0, serán valores correspondientes al dominio, pero cuando el denominador sea 0, será un valor que no corresponderá al dominio de la función. Entonces, en este caso es muy sencillo. La x debe ser 0. Si la x es 0, no pertenecerá al dominio de la función. Siempre que la x sea distinto de 0, sí que pertenecerá al dominio. Por lo tanto, en este caso, si lo planteamos con la información correspondiente a x perteneciente a los reales, diríamos que pertenece a los reales exceptuando cuando, o siempre que, por favor, siempre que la x sea distinto de 0, ¿de acuerdo? Esto es, este símbolo así que veis como una línea recta paralela, es, en este caso, una línea vertical, perdonad, corresponde siempre a lo mismo, es tal que, es decir, x perteneciente a los reales, tal que siempre que x sea distinto de 0, ¿de acuerdo? Siempre que la x sea distinta de 0. Tenemos otra función, la siguiente función, que es una raíz. Importante, cuando trabajamos con raíces, hay que mirar si el índice es un número par o número impar. Importante, la raíz de un número impar puede ser que el radicando sea negativo, no hay problema, ¿de acuerdo? Si el índice es impar, no hay problema. El problema lo tenemos cuando el índice es par. Si el índice es par, un negativo es un número irracional que ahora mismo no trabajaremos con ellos, ¿de acuerdo? Entonces diremos que no existe directamente, entonces no pertenecerá al dominio de la función. Por lo tanto, cuando tenemos que el índice de un radical es par, entonces nunca podrá ser negativo el radicando. Nunca, ¿de acuerdo? Puede ser 0, sí, pero nunca puede ser negativo. Por lo tanto, si trabajamos con la siguiente función que nos plantean raíz de x, en este caso el dominio de la función correspondería ¿qué? A la x perteneciente a los reales, tal que siempre que la x sea mayor o igual a 0. Así es como planteamos la información. Ya que estamos mirando esto, si trabajásemos con la información correspondiente a intervalos, ¿cómo lo haríamos? En el caso de 1 entre x, el intervalo, ¿cómo se plantea, por favor? Diríamos x pertenece en este caso a, y aquí haríamos una unión de intervalos, desde menos infinito hasta el 0, sin incluirlo, unión desde el 0 hasta el infinito. Así es como plantearíamos esta información, es decir, es lo mismo esto de aquí que esto, ¿de acuerdo? Es exactamente la misma información. En el caso de la raíz cuadrada, índice par, como decía, ¿de acuerdo? En este caso plantearíamos la siguiente información. X pertenece a el intervalo que fluctúa entre 0, incluyéndolo, hasta el infinito. Cualquier valor que fluctúe del 0 al infinito. Así es como buscaríamos en este caso el dominio. Y por último, logaritmos, ¿de acuerdo? Repito, sean de la base que sean logaritmos neperianos o del tipo que sean. Cuando trabajamos con logaritmos, en este caso os plantean logaritmo neperiano de x, es imposible que la x sea 0. Es imposible que sea 0, ¿de acuerdo? Porque ese no me otorgaría ningún valor. Tampoco negativo. Negativo es imposible, pero que tampoco sea 0, importante, ¿eh? Es decir, que en este caso, si trabajamos con esta información, con logaritmo neperiano de x o cualquier otro logaritmo, tendríamos que la x pertenece a los reales siempre que la x sea mayor a 0, o lo que es lo mismo, que la x, el intervalo fluctúe de 0 hasta infinito. Así es como plantearíamos la información correspondiente a logaritmos neperianos en la búsqueda del dominio. Una vez dicho esto, tenemos el ejemplo 2. Son dos ejemplos muy sencillos, los haremos juntos ahora mismo, que corresponden a los dominios, el ejemplo A y el B. Vamos a hacer ambos ejercicios conjuntamente. Mirad, en el ejemplo A, por favor, en el ejemplo A tenemos un cociente, ¿verdad? Una división. Tenemos en este caso la siguiente información. Tenemos 1 entre x más 3,
que es la función, nos pone f de x. Y tenemos también otra función, que es g de x, ¿verdad? Que en este caso correspondería a raíz de 2x más 4. Entonces, tenemos que ver qué valores de x, ¿de acuerdo?, son aquellos donde no se va a cumplir la definición de función, donde no va a existir la regla que se le asigna un valor, ¿de acuerdo?, un número real. Entonces, evidentemente lo genérico es que siempre se cumpla la función. Voy a mirar en qué puntos no se cumple. Por lo tanto, aquí, como tenemos una división, miro el denominador y miro en qué lugares el denominador será igual a 0. Evidentemente, cuando la x sea menos 3. Si la x vale cualquier valor que no sea menos 3, se cumplirá la definición de función. Por lo tanto, el dominio de la función corresponderá a todos los reales, que la x pertenezca a todos los reales, siempre que la x sea distinto de menos 3, ¿de acuerdo? Esta sería la información del primer ejemplo. Y en el segundo que hemos dicho, que si trabajamos con una raíz cuyo índice es par, en este caso es 2, cuando no pone nada, es raíz cuadrada, que el índice es 2, en ese caso el radicando debe ser mayor o igual a 0. Plantearíamos 2x más 4 mayor o igual a 0. Trabajamos con inecuaciones. En la primera clase ya lo comentamos y son muy sencillas. Aquí trabajaríamos 2x mayor o igual a menos 4 y x mayor o igual a menos 4 entre 2, que es menos 2. Por lo tanto, la x debe ser mayor o igual a menos 2. Esta sería la información donde se cumpliría la condición, ¿de acuerdo? Es decir, el dominio, ¿de acuerdo?, que sería el radicando mayor o igual a 0. Por lo tanto, en este caso el dominio de la función serían todos los reales siempre que la x sea mayor o igual a menos 2. Estos son los dos ejemplos planteados en este caso, ¿de acuerdo? Una vez dicho esto, tenemos el rango. Importantísimo, no confundamos el dominio con el rango. El dominio son todos los posibles valores de x, ¿de acuerdo? Los valores posibles de x para que se cumpla la definición de la función. El rango son los posibles valores de la función, ¿de acuerdo? O planteo y a veces, ¿de acuerdo? Pero es la información esta. Entonces, miramos cuáles son los posibles valores de la función. Cuando yo realice esta función y cuando realice esta función. Por ejemplo, en este caso, ¿cuáles son los posibles valores que puedo obtener cuando realizo esta función? Como bien sabemos, el rango de esta función, aquí he puesto f, perdonad, es g, ¿de acuerdo? Dominio de g. Cuando hago el rango de esta función, ¿qué haríamos? Todos los valores serán como, por favor, mayores o iguales a 0. En este caso, el rango de la función correspondería a que la función de x tendrá valores siempre mayores o iguales a 0, ¿de acuerdo? El rango será que la función de g, en este caso de x, g de x, sea siempre mayor o igual a 0. No confundamos el rango, los posibles valores que puedo obtener al realizar la función, con el dominio, que son los valores de x para que se cumpla la definición de función. Una vez visto esto, vamos a hacer cálculos muy sencillos con funciones. Sumas, restas, multiplicaciones y divisiones. Básicamente esto lo hago para estudiar luego la composición de funciones, que es lo que más me importa. Pero antes de eso, cálculos muy sencillos. Mirad, el ejemplo 4, ¿de acuerdo? El ejemplo 4 que tenemos en la parte inferior de la página 7 es una suma de funciones. Y me planteemos la suma de funciones. Esto, repito, será un ejercicio que en el examen puede estar incluido en algo más complejo. No me preguntarán solo esto, pero debemos recordar, saber cómo se hacen sumas, multiplicaciones, divisiones y restas de funciones. Sumar, sumamos y ya está. En este caso, 9x más 4x sería 13x, ¿de acuerdo? Y menos 5 más 1 sería menos 4. Esta es la función de f más g de x, ¿de acuerdo? En este caso tendríamos esta información correspondiente. Esto es igual a 13x menos 4. En la página siguiente, en la página 8, tenemos el ejemplo 5, una resta de funciones. Lo mismo, ¿de acuerdo? Tenemos aquí la f de x y la g de x. Tenemos f menos g de x, ¿de acuerdo? En este caso, ¿cómo lo planteamos?
tenemos 5x más 6 y esto le restamos 3x cuadrado menos 4x más 8. Primero, evidentemente, la información... perdonar, me ponen aquí g menos f, el ejercicio, ¿de acuerdo? No f menos g, sino g menos f. Me es indistinto, puedo hacer uno o el otro. Los dos serían resultados distintos, uno en positivos y otro con valores distintos, pero los puedo hacer del mismo ejercicio. Ya que estamos, planteamos los dos, f menos g de x y g menos f de x. El primero correspondería a 3x cuadrado y luego tenemos menos 4x menos 5x, que sería menos 9x, y todo ello 8 menos 6, que sería 2. Si lo hubiese hecho f menos g, sería menos 3x cuadrado. Si os fijáis, seguidamente tendríamos 5x menos 4x más 9x. Y por último, 6 menos 8 menos 2. Lo que os indicaba anteriormente. Misma información, pero cambiando el signo. Positivos y negativos, ¿de acuerdo? ¿Qué más tenemos? Multiplicación. Multiplicamos y ya está, ¿de acuerdo? La multiplicación correspondiente. Aquí os pongo un ejemplo que es x menos 2 y x más 2. Mirad, esto me sirve para la información de la diferencia de productos. Es otro de los conceptos básicos dentro de matemáticas y supongo que todo el mundo recuerda que si tenemos a al cuadrado menos b al cuadrado es igual a menos b multiplicado por a más b, ¿de acuerdo? ¿Dónde quiero indicar o qué quiero llegar haciendo esta información? Que en este caso, si os fijáis, tenemos la función de x, que es x menos 2, y la de g, que es x más 2. Por lo tanto, tengo esta información de aquí, si os fijáis. Es decir, puedo hacer el cálculo o ya sé que esto será x cuadrado menos 4. Ya sé que la función correspondiente a la multiplicación de ambas, ¿de acuerdo? Es decir, a f por g o g por f, aquí me es indistinto, de x, será x cuadrado menos 4. Hasta aquí muy sencilla la información. Cuando trabajamos con divisiones hay que tener en consideración el dominio, si me preguntan por él, que el denominador no sea 0, ¿de acuerdo? Pues si el denominador valiese 0, no se cumpliría la definición de la función. Por lo tanto, si miramos, por favor, en la página 8, parte inferior, el ejemplo 7, página 8, ejemplo 7, tengo un ejemplo muy sencillo. Y me plantean que hagamos la división de f entre g de x, ¿de acuerdo? Tenemos esta información, esta división de funciones. Únicamente dividimos funciones. Aquí tendría x más 4 en el numerador y en el denominador tendríamos x cuadrado menos 1. Evidentemente, el dominio de esta división de funciones sería siempre, es decir, serían todos los reales, siempre que la x sea distinto a 1 o a menos 1. Porque evidentemente, si yo esto lo igualo a 0, el denominador lo igualamos a 0, tendríamos x cuadrado es igual a 1. Por lo tanto, x es igual a más menos raíz de 1. Que esto es igual a más menos 1. Por lo tanto, en este caso tendríamos que siempre que la x sea distinto a 1 y distinto a menos 1, será dominio de la función. Si lo plantease con intervalos en este caso, ¿cómo lo plantearía en este caso el intervalo el dominio, de la función de la división en este caso? Entonces, lo que haríamos en este caso sería plantear intervalos que iríamos desde el menos infinito hasta el, es decir, lo planteo bien, que la x pertenezca a desde menos infinito hasta menos 1, hay unión, desde el menos 1 hasta el 1, todo sin incluir, y unión desde el 1 al infinito. Esta sería la información correspondiente para buscar el dominio de la división de funciones. Tenéis otro ejemplo en la página siguiente, en la página 9. Hacedlo, muy rápidamente, por favor, ¿de acuerdo? Bueno, lo hacemos todos juntos, pero es muy sencillo y tampoco quiero que perdamos tiempo con esto, por favor. Tenemos aquí una función. Haríamos la división, muy sencillo, todo entre 3x, ¿de acuerdo? En este caso, el dominio de la función, ¿cuál sería? Mirad, por favor, tenemos esta información. Tengo en este caso la función
del numerador, que aquí me plantean que corresponde a 12x cuadrado, 12x al cubo, perdonar, más 15x cuadrado, y todo ello menos 6x. Y dividimos todo ello entre 3x. Importante, esta es la división con la que estamos trabajando. En este caso se puede arreglar de forma muy sencilla. Si os fijáis, todos los elementos del numerador son múltiplos de 3. Por lo tanto, esto lo puedo plantear también de la siguiente forma, si os fijáis, ¿de acuerdo? Podría indicar 12x entre 3, me quedaría aquí 4x a la 2. 15x por entre 3, me quedaría en este caso 5x, ¿verdad? Y menos 6x entre 3x me quedaría menos 2. Por lo tanto, en este caso, el dominio de la función serían todos los reales, ¿de acuerdo? Todos los reales sin eliminar o sin decir que ninguno no se cumpliría. Todos los reales sería el dominio de la función. Una vez visto esto, lo más importante y preguntas muy recurrentes del examen es la composición de funciones, que lo tenéis justo seguidamente, ¿de acuerdo? Cuando hacemos una composición de funciones se puede plantear la información de dos formas distintas. Puedo plantear f compuesta g, ¿de acuerdo? O lo que es lo mismo f y poner g de x, ¿de acuerdo? Es la misma información. Lo puedo ver de ambas formas. Al fin y al cabo estamos haciendo la composición, una función compuesta a otra, ¿de acuerdo? ¿Cómo funciona este tipo de ejercicios? Aquí dispondremos de la función de x y la función de gx, ¿de acuerdo? En este caso, lo que haremos es, todas las x de la función de x se cambiarán por la gx, todo. Es decir, en la función de x tendré una x o distintas x. Cada una de las x las cambiaría por toda la función de gx. Lo mismo al revés, si planteamos g compuesto f de ambas formas que conocemos, también lo mismo. En este caso, con esta información, tendríamos que g de x y f de x. Las x que están en la función de g las cambiaremos por la f de x. Así es como funcionaría este tipo de ejercicios, ¿de acuerdo? Únicamente esto, cambiamos la x por toda la otra función, ¿de acuerdo? Para que lo veamos, hagamos el ejemplo 9, por favor. Tenemos f de x y g de x, y me plantean que hagamos esto de aquí, ¿de acuerdo? Entonces, voy a coger las x de la función de g y las voy a sustituir por toda la función de fx, ¿de acuerdo? En este caso, si os fijáis en la información de este ejercicio, el ejercicio 9, tenemos que f de x es x más 3 y la g de x, en este caso, corresponde a 2x más raíz de x. Entonces, en este caso, ¿qué hacemos? Cogemos la g de x, que es 2x más raíz de x. Y he dicho que todas las x las cambiaré por la función de x. Es decir, esta x pasará a ser x más 3 y esta x más 3. Por lo tanto, la composición, ¿de acuerdo? En este caso sería 2x más 3 más todo ello raíz de x más 3. Así es como resolveríamos y haríamos este ejercicio. En este caso, ¿cómo resolvemos esta información? Por favor, pues la planteamos de forma más sencilla. Puedo plantear aquí que esto es igual a 2x más 6 más raíz de x más 3. Y si me preguntasen por el dominio de esta función, ¿qué diríamos, por favor? ¿Cuál es el dominio de esta función? El dominio de la composición, en este caso, de g compuesta f, el dominio correspondería a que la x pertenece a todos los reales siempre que la x sea como, por favor, mayor o igual a menos 3. Siempre que la x sea mayor o igual a menos 3. Este sería el dominio de esta función. Una vez visto esto, cómo funciona, quiero que hagamos, por favor, el ejemplo 10 y el ejemplo 11. El ejemplo 10 está en la página 9 inferior y el ejemplo 11 en la página 10 superior. Vamos a hacer estos dos ejemplos. Os dejo para hacer los 5 minutos y los hacemos juntos, ¿de acuerdo?
Empecemos haciendo el ejemplo 10. Este relativamente sencillo, supongo, ¿verdad? Tenemos la función de x, que es x elevado a un medio. Recordad que esto correspondía a la raíz de x, ¿verdad? Es lo mismo, indistinto. Cada uno que lo plantee como esté más cómodo. Y luego tenemos la g de x, que en este caso corresponde a 2x menos 3. Por lo tanto, me preguntan que planteemos la función compuesta de f compuesto a g y de g compuesto a f, ¿de acuerdo? Entonces, planteamos la información. En el primer caso, ¿cómo lo realizaríamos? Muy sencillo. En vez de las x, ponemos la información correspondiente a g de x. Cojo la función de x y en vez de trabajar con la x, con la función g de x, ¿de acuerdo? Es decir, tendríamos raíz de 2x menos 3. Así de sencillo. Y la otra sería lo mismo, pero trabajando en vez de estar con la x, con la función de x. Cambiaría esto por la función de x. Por lo tanto, 2 por raíz de x menos 3. 2 por raíz de x menos 3. Estas son las dos composiciones de funciones. En la primera, por favor, el dominio. ¿Qué tendría que hacer? Tendría que buscar que el radicando sea mayor o igual a 0. Por lo tanto, aquí nos quedaría que la x debe ser mayor o igual a 3 medios. El dominio de la función, en este caso de la función f compuesta g, correspondería a x perteneciente, voy a hacerlo ahora con intervalos, de incluyendo el 3 medios, ¿verdad?, hasta el infinito. Del 3 medios hasta el infinito. Así plantearíamos el dominio de la función compuesta. En este caso, mucho más sencillo. La x debe ser mayor o igual a 0, no hay duda, porque si fuese menor a 0, no existiría el valor, ya que es un radical, en este caso con índice par. Por lo tanto, el dominio de la función compuesta correspondería a que la x debe pertenecer al intervalo que incluye desde el 0 hasta el infinito. Esto sería la información correspondiente en este ejercicio. Este es muy sencillo. Un poquitín más lioso, a lo mejor el siguiente, ¿de acuerdo? Miramos, por favor, ahora mismo el ejemplo 11, que se encuentra en la página 10, parte superior. Aquí tenemos tres funciones, en este caso. F de x, g de x y luego tenemos h de x también, ¿de acuerdo? Tenemos estas tres funciones. Mirad, por favor, la f de x es 1 entre 2x más 1, ¿verdad? Menos 1, perdonad. La siguiente es 2x menos 1 dividido entre 2x más 1. Esto es la g de x, ¿verdad? Y la última, la h de x, es igual a 1 entre x. Vale, en primer término me plantean por el dominio de la función de x. ¿Qué tengo que hacer? Igualar el denominador a 0 y exceptuando ese valor, en todo el resto corresponderán al dominio de la función. Es decir, 2x menos 1 es igual a 0. 2x es igual a 1. X es igual a un medio. Es decir, el dominio de la función, en este caso de f, corresponde a que la x pertenecerá a los reales siempre que la x sea distinto a un medio. ¿Sí? X cualquier real siempre que la x sea distinto a un medio. El resto de reales corresponderán al dominio de la función. Seguidamente, tenemos la composición, me plantean aquí. G compuesto f, ¿de acuerdo? Tenemos esta información. Entonces, planteamos la g, que es esta de aquí. 2x menos 1 entre 2x más 1. ¿Y qué tengo que hacer, por favor? Las x las cambio por todo esto de aquí, toda la fx, es decir, cambiaré las x por toda la fx, por lo tanto me quedaría 2 multiplicado por 1 entre 2x menos 1, todo esto menos 1, y aquí me quedaría 2 por 1 entre 2x menos 1, todo ello más 1. Esta es la información que obtendría. He cambiado la x por la f de x, no he hecho nada más, ¿de acuerdo? Una vez tengo esto, voy un poco a arreglar la información. Me quedaría en el numerador 2 entre 2x menos 1 menos 1. Y en el denominador 2 entre 2x menos 1 más 1.
Lo más sencillo es hacer mínimo común denominador, ¿de acuerdo? Aquí, si os fijáis, me quedaría la siguiente información. Mirad, tendríamos 2 entre 2x menos 1 menos 2x menos 1 entre 2x menos 1. Y todo ello dividido entre 2 entre 2x menos 1 más 2x menos 1 entre 2x menos 1. Porque como mínimo común denominador aquí está entre 1, pues cogemos todo el denominador correspondiente al que no es 1. Una vez tenemos esta información, tendría 2 menos 2x menos 1. Menos 1 es positivo. Tendríamos 3 menos 2x entre 2x menos 1. Y aquí, en el otro, tendríamos la información correspondiente a 2 más 2x menos 1, me quedaría 2 menos 1, 1, 1 más 2x entre 2x menos 1. Esta es la información que hemos obtenido. Pero claro, ¿qué ocurre? Que este y este están dividiendo. Recordamos esta información, ¿eh? Yo tengo A entre B dividido en C entre D, ¿de acuerdo? Esto también lo puedo plantear A entre B dividido C entre D. Y hacíamos la multiplicación cruzada, ¿verdad? Si recordamos en divisiones, por lo tanto me quedaría A por D entre B por C. ¿Sí? ¿Todo el mundo recuerda esto? Una división simple. Por lo tanto, aquí, si yo multiplico esto, me quedaría A por D, es decir, 3 menos 2x multiplicado por 2x menos 1, y en el denominador me quedaría la B, 2x menos 1, multiplicado por la C, 1 más 2x. ¿Y qué ocurre? Que esto es igual que esto, se me va. Por lo tanto, finalmente me quedaría en esta información 3 menos 2x entre 1 más 2x. Esta sería la información simplificada. Una vez tengo esto, el siguiente paso, ¿cuál sería? Mirar el dominio. ¿Y el dominio cómo lo miro? Miramos el dominio igualando el denominador a 0. Y el resto de valores, los que no sean 0, cuando no de 0, corresponderá al dominio de la función. Es decir, en este caso, plantearía la siguiente información. Mirad, tendríamos 1 más 2x es igual a 0. Por lo tanto, 1 es igual a menos 2x. Por lo tanto, en este caso, o al revés, me es indistinto, 1 menos 2, es decir, menos 1 medio es igual a x. Por lo tanto, el dominio de la función sería cualquier valor que no fuese menos 1 medio. Todos el resto de valores reales corresponden al dominio de la función. Lo puedo plantear con x pertenece o con la información de intervalos, como queráis. Y el último que me plantean es composición de este, pero compuesto a este, ¿de acuerdo? Es decir, a esta otra función. Tendríamos aquí el último ejemplo de este ejercicio, corresponde a esto, para que no os liéis, es lo mismo que plantear h compuesto a g compuesto f y todo ello a x. ¿De acuerdo? Es decir, esa es la información, por lo tanto, lo puedo plantear como queramos. Ahora vamos a hacer este tipo de ejercicio, que es plantear la hx y en vez de x pondré g compuesto a f. ¿De acuerdo? En vez de la x plantearé la g compuesto a f. Por lo tanto, si yo planteo esta información, me quedará 1 entre todo esto de aquí, que era 3 menos 2x dividido entre 1 más 2x, ¿de acuerdo? Esta es la información correspondiente. 3 menos 2x entre 1 más 2x. Que se vea bien esto. Perfecto. Entonces, una vez tenemos esta información, ¿qué hacemos? Para que todo el mundo lo vea más claro, voy a hacer lo mismo que antes. En este caso, en el numerador, tendremos 1 entre 1. Tengo A entre B dividido entre C entre D. Por lo tanto, A multiplicado con D y B multiplicado con C. Por lo tanto, me quedaría en este caso A por D entre B por C. Como A y B son 1, me quedará 1 por D entre 1 por C. Por lo tanto, D entre C. Aquí haríamos esta información corresponderá a 1 más 2x
entre 3 menos 2x. Esta sería la composición de las tres funciones. Y ahora para buscar el dominio de la función, como siempre realizamos, tendríamos que igualar el denominador a 0. Muy sencillo y muy rápido de calcular, ¿de acuerdo? Tendríamos 3 es igual a 2x, por lo tanto 3 medios es igual a x. X, el dominio en este caso, el dominio de esta función, dominio de h compuesto g compuesto f, corresponderá a la x perteneciente a los reales siempre que la x sea distinto de 3 medios. Esta sería la información correspondiente al dominio. Así es como hemos hecho el ejercicio número 11, ¿de acuerdo? Antes de acabar esta información ya de la clase de hoy, vamos a mirar la función lineal. La función lineal ya veréis que es una pregunta recurrente en distintas partes de la asignatura. Por lo tanto, cuando hagamos derivadas será una pregunta muy recurrente, tenemos que conocer bien los dos tipos de métodos que tenemos para encontrar la recta de una ecuación lineal, ¿de acuerdo? Una función lineal. Importantísimo. Yo creo que todo el mundo, más o menos en bachillerato, en la ESO, planteabais, cuando hacíais la ecuación de la recta, la siguiente información. Generalmente planteáis con m's y n's, generalmente, ¿verdad? M la pendiente, n, planteamos la información correspondiente. Ahora no lo plantearemos con m's y n's, lo haremos con a's y con b's, como podéis ver en la parte primera línea que veis, ¿de acuerdo? Una relación lineal y os plantea la información. Entonces, aquí, si os fijáis, tenemos y es igual a ax más b. ¿De acuerdo? Podría poner también función de x en vez de y, ¿eh? La f de x es la imagen de x, que es la y al fin y al cabo, ¿de acuerdo? Entonces, la y y la x serán siempre incógnitas, valores que no conoceré. Depende del valor que le dé a la x, saldrá un valor de y. Si a la x le doy tal valor, aparte tal y, ¿de acuerdo? En cambio, la a y la b son valores que deberé poder buscar, ¿de acuerdo? La b, como todo el mundo sabe, es el punto de la ordenada al origen. ¿Qué quiere decir la ordenada al origen? El punto por donde la recta corta el eje de ordenadas. El punto por donde la recta corta el eje de ordenadas. Es decir, cuando la x sea 0, ¿qué valor es la y? Eso es la b, ordenada al origen. Y la a es la pendiente. ¿Qué es la pendiente? La pendiente es el cambio que sufre la variable y por cada unidad que cambia la variable x. Por cada unidad que cambia la variable x, ¿qué cambio comporta sobre la variable y? Por lo tanto, generalmente, la información de la pendiente corresponde a la variación de la variable y entre la variación de la variable x, ¿de acuerdo? Todo esto tenéis por aquí apuntado con las distintas fórmulas. Es decir, si tenemos dos puntos, por ejemplo, el punto x1, y1 y el punto x2, y2, para buscar la pendiente haríamos siempre lo mismo, el cambio de las íes, de i2 final al i1 inicial, siempre la i final menos la inicial, o actual menos inicial, y aquí lo mismo, actual menos inicial, ¿de acuerdo? Lugar final o actual menos lugar inicial. Así es como buscamos la pendiente. Entonces, muy importante, en el examen tenemos dos tipos de métodos para poder crear, para poder buscar la función lineal, la función de la recta de la ecuación lineal, ¿de acuerdo? Que son básicamente según la información que nos proporciona el enunciado. Enunciado básicamente nos puede plantear dos tipos de ejercicios, ¿de acuerdo? Uno, que es resolver el ejercicio cuando conocemos dos puntos, ¿de acuerdo? Y otro tipo de solución es cuando conozcamos un punto y la pendiente. Que la pendiente, como bien veis, es la A, ¿eh? Si conocemos un punto y la pendiente, haríamos un tipo de ejercicio. Si conocemos los dos puntos de la recta, haremos otro tipo de ejercicio para encontrar la función. Todo esto lo tenéis, mirad por favor, en la página 10, problemas tipo 1 y tipo 2, ¿de acuerdo? Tenéis la información correspondiente aquí. Entonces, si tuviese dos puntos, pues conocería
el punto 1, x1, por ejemplo, y 1, y otro punto que es el punto x2 y 2. Para resolver esta ecuación trabajaremos con esta recta, pero un poco distinto. Haremos lo siguiente, mirad, haríamos y menos y sub 1, que y sub 1 es el punto y correspondiente al primer punto, ¿de acuerdo? Y todo ello le haremos la a, que la a sabemos que es y sub 2 menos y sub 1 entre x sub 2 menos x sub 1 multiplicado por la x menos x sub 1. Así es como crearíamos esta función. Evidentemente, y sub 2 y sub 1 lo tengo, x sub 2, x sub 1 también lo tengo, y la y la x serían incógnitas, ¿de acuerdo? Repito, tenemos que buscar la a y la b, y la x serían incógnitas. Esto, repito, tipo 1 que tenéis en la parte central de esta página. Si trabajásemos con la información correspondiente a solo disponer de un punto, tendría el punto x1 e y sub 1, ¿de acuerdo? Y aquí tendría la pendiente a. Para buscar la información, muy sencillo, mismo que antes. Haríamos y menos y sub 1 igual a esto, hemos dicho que era la a, que es la pendiente, que aquí la conozco, multiplicado por x menos x sub 1. Importantísimo, aspectos fundamentales cuando trabajemos con líneas, con funciones lineales. Debemos conocer que si dos rectas o dos funciones son paralelas, ¿qué ocurrirá? Que tendrán la misma pendiente, ¿de acuerdo? Es decir, si yo tengo que la función de una pendiente, una función lineal tiene una pendiente de 4 y me dicen que trabajemos con una recta paralela, quiere decir que también será 4. En cambio, si fuese perpendicular, muy importante, haremos siempre menos 1 entre el valor. Este es el valor perpendicular de este, ¿de acuerdo? La pendiente de la recta perpendicular a la función con esta pendiente. Si tuviésemos una pendiente que valiese 5, la recta perpendicular a esta función sería o tendría una pendiente de menos 1/5. A partir de aquí haremos todos juntos, por favor, el ejemplo 10. En el ejemplo tenemos aquí un ejemplo que nos plantean que encontremos la ecuación de la recta, la función lineal, que pasa por dos puntos. Aquí tenemos que pasa por el punto menos 1, 3, y por el punto 5, menos 2. Entonces, es únicamente cambiar la información. Mirad, aquí y menos y sub 1, que es 3. Y sub 2, que es menos 2, menos 3. Y x sub 2, que es 5, menos 1. Y esto multiplicado por x menos 1. Esta es la información correspondiente. ¿Cómo resolvemos esto? Pues planteando los distintos datos sin más dificultad, ¿de acuerdo? Aquí tendríamos y menos 3 es igual a menos 2 menos 3, en el numerador menos 5, ¿verdad? Y en el denominador 5 menos 1, en el denominador 6, ¿de acuerdo? Y todo ello multiplicado por x más 1. Por lo tanto, tendríamos y menos 3 es igual a menos 5x entre 6 menos 5 sextos. Sabemos que la 3 es equivalente a plantear 18 sextos, ¿verdad? Entonces me quedaría y es igual a menos 5x entre 6 menos 5 sextos más 18 sextos, ¿de acuerdo? Que en este caso correspondería a más 13 sextos. Esta sería la información. Si quiero, para que sea más visual, puedo multiplicar todo por 6 y me quedaría 6y es igual a menos 5x más 13. Me es indistinto. Cualquiera de las dos son soluciones más que correctas, ¿de acuerdo? Una vez visto esto, quiero que hagamos dos ejemplos muy rápidos para acabar la clase de hoy, ¿de acuerdo? Mirad, por favor, en la página 11, tenéis en la parte central, os pone ejemplo 1. Aquí vamos a realizar muy rápidamente el ejemplo C y el ejemplo F, ¿de acuerdo? Ejemplo C y F. Hagamos estos dos solamente. El resto son todos muy parecidos y son el mismo tipo de ejercicio. Os dejo para hacerlos 4 minutos y lo resolvemos juntos.
Si nos fijamos, por favor, en el 1C tenemos que pase por el origen de coordenadas y por el punto 1 menos 2. ¿Qué me están dando? Básicamente dos puntos, ¿de acuerdo? El punto 0, 0, que es el punto del eje de coordenadas, origen de coordenadas, ¿de acuerdo? Y el punto 1 menos 2. Punto 1 menos 2. Tenemos este punto y el origen de coordenadas, ¿de acuerdo? Donde se cruzan ambos ejes, el eje de ordenadas y el eje de abscisas. Eso es básicamente el origen de coordenadas. A partir de aquí, planteamos la información y menos i sub 1, que es 0, ¿de acuerdo? Es igual a i sub 2, que es menos 2 menos 0, entre x sub 2 menos x sub 1, que es 0. Y todo ello multiplicado por x menos x sub 1, que también es 0. Entonces, en este caso me quedaría y es igual a menos 2 entre 1 menos 2, 1 por x. En este caso, menos 2 entre 1 es menos 2, la solución muy sencilla, y es igual a menos 2x. Esta sería la solución del ejercicio. Sencillo y muy rápido, como podemos ver, ¿de acuerdo? En segundo término, otro ejercicio, ¿de acuerdo? El F. Me dice, sea perpendicular a la recta y es igual a 2x más 1. Os lo comentaba anteriormente. Y es igual a 2x más 1. Por lo tanto, la pendiente es 2. La perpendicular, su pendiente será menos 1/2. Importante, la pendiente de este ejemplo será menos 1/2. Porque tenemos la pendiente de la recta perpendicular a la nuestra, y la nuestra es 1 entre la pendiente original en negativo, siempre igual. Y el punto estudiado corresponde en este caso al punto menos 1 menos 1. Con esta información ya puedo plantear la ecuación de la recta, la función lineal. Y menos, y en este caso, y sub 1 es menos 1. Me quedará positivo, ¿de acuerdo? Es igual a menos 1/2 multiplicado por la x, que es menos 1, x menos, menos 1, ¿de acuerdo? Y aquí tenemos la información correspondiente. Sería en este caso y más 1 es igual a menos x entre 2. Aquí me queda positivo, porque menos y menos me quedará positivo. Por lo tanto, me quedaría en este caso, si os fijáis, menos, ¿de acuerdo? Porque eso es negativo por positivo, menos 1/2. Finalmente, si planteamos el más 1 hacia el otro costado, me quedaría y es igual a menos x entre 2, menos 1/2 menos 1, que me quedaría menos 3/2. Igual que antes, si quiero, puedo plantear 2i es igual a menos x menos 3. Ambas opciones son más que correctas, ¿de acuerdo? Sería así como plantearíamos la información de este ejercicio. Una vez dicho esto, acabamos la clase de hoy. Ahora empezaríamos con la parte de continuidad. Esta parte, repito, será la parte seguramente más compleja de la asignatura de este primer parcial. No será muy difícil, pero sí hay que entenderlo bien. Dejamos por aquí la clase. Cualquier duda que tengáis, podéis comentármelo por el grupo de WhatsApp o en las clases en directo que iremos haciendo. Mucha suerte.